Estamos muy felices de nuevo, otra vez, de participar en estos encuentros, en estas conversaciones sobre nosotros mismos, sobre nuestras experiencias, sobre nuestras intuiciones sensibles. Y ha sido muy lindo como conectarnos, ¿cierto? Porque pues sabemos que para regenerar la vida la conexión es como un principio fundamental. Mm. Entonces estas conversaciones hacen parte de esta reconexión profunda con la palabra, con la amistad, con la educación. Y bueno, estamos acá con Margarita Bravo, amiga que nos conocimos hace unos años en Manizales, y es una alegría volver a estar contigo en este encuentro. Me alegra mucho de verte y de que estés acá para que compartamos un rato ameno y de aprendizaje mutuo. Qué bonito. Gracias, Andrés, por esta invitación. Me emocioné también mucho de volver a conectar contigo y bueno, como que sabernos en, en esta humanidad y en estas experiencias y posibilidades a las cuales le apostamos, me alegra. Así que feliz de compartir este espacio. Bueno, entonces para que iniciemos esta experiencia de conversación, hablemos un poquito. Margarita, te invito a, antes de hablar de lo que estás haciendo, que pues profundizaremos más adelante sobre los encuentros con mujeres y ese vínculo que estás realizando, que me parece muy interesante porque muchas experiencias que se han compartido en estos espacios han sido fruto también de personas que están buscando realizar encuentros para transformar la conciencia, la relación con la vida, con los otros, a partir de muchos frentes. Algunos lo hacen a través más de la educación artística, como los que tuvimos ayer y fue muy bonito, como con primera infancia, otros que van a estar más relacionados con la cultura de la paz. Es un tema que a mí me interesa profundamente porque estamos en un país y en una situación que amerita que nos volvamos como mucho más conscientes de cómo podemos aportar a esa construcción cotidiana de la paz. Otras iniciativas alrededor del feminismo, el género, porque también siento que es otro de los grandes atractores de futuro para reflexionar, para cambiar, para hacer cambios profundos ahí como en esas formas, como de, en esas identidades de género también que tenemos instaladas tradicionalmente. Otros proyectos han estado más enfocados a la parte ambiental, porque es otra parte que a mí me resuena mucho desde hace unos años, desde más o menos el 2010, que acá en Bogotá estuvimos construyendo propuestas con amigos para volvernos más sensibles al cuidado de las semillas nativas y al intercambio de conocimientos alrededor de las plantas sagradas y también alrededor de la siembra y de cómo empezar a reforestar nuestros espacios públicos con un colectivo muy bonito que llamamos Sembrando Barrio. Entonces, como que esto también es un homenaje también a la amistad y a recordar aquellos encuentros, aquellos vínculos, para ir como volviendo como a fundar esa educación que soñamos, que yo creo que cuando he conversado, pues ya está ahí en muchas de las experiencias, en las personas hay pistas muy hermosas de cómo podemos volver a, viendo la educación no solamente como la escuela, el colegio, la universidad, sino el espacio de aprendizaje y de transformación de nuestra identidad con otros, ¿cierto? Y de crecimiento y de fortalecimiento y de florecimiento, que es como vemos un poco la educación, no como el salón, el espacio educativo. Entonces ha sido muy lindo poder estar en estos encuentros, reavivarlos, y de fondo también hay un horizonte que se despliega en estas conversaciones que queremos también que a futuro, a un futuro muy cercano, pasemos de estas conversaciones entre dos en donde podamos reunirnos un poco un grupo más grande en esa diversidad que siempre me lo he soñado de poder como uno, como maestro, como docente, como investigador, como crear puentes entre la comunidad creativa de la sociedad y de los territorios. Entonces es algo que a mí me surgió como de mi corazón en la pandemia, como, uy, qué rico poder unir gente tan distinta, pero que están tan resonantes en propósitos de construcción y de reconstrucción de la sociedad, que algunos lo hacen con unos énfasis de acuerdo como a su sensibilidad, pero que en algún momento sería lindo crear esa red de redes que le llamábamos la Universidad del Futuro en el pasado, el año pasado. En ese encierro, pues nació este encuentro. Entonces, pues te invito como a hacerte presente en el encuentro y a contarnos un poquito
de tus herencias, linajes, experiencias, ambientes, todo eso que nos constituye como seres multidimensionales, como seres, como una totalidad que es difícil a veces de clasificar porque pues a veces en educación cuando uno va a un trabajo le piden como un solo énfasis, pero como que sabemos por nuestra experiencia de vida que somos mucho más allá de eh, la tipología de ser hombre o mujer, que somos más allá también de nuestros títulos, que somos más allá también de muchas cosas, de los roles con los que jugamos. Entonces, muy bonito esa presencia aquí a partir de esa reconstrucción histórica, como la quieras hacer. Bienvenida. Gracias, Andrés, qué bonito. Bueno, pues un poco me resuena todo lo que dices porque creo que siempre hemos estado como en esa red, ¿cierto? Como en ese tejido. Me gusta nombrar como, como que en los círculos y en los grupos me gusta decir el tejido curativo y amoroso, porque creo que en últimas estamos haciendo un tejido curativo con todas estas experiencias, con las apuestas en la educación, así como lo dices, más allá de la escuela, esta educación de la vida, de la conciencia, de ser pues como mejores seres humanos habitando la casa. Entonces desde ahí pues me parece importante lo que nombras. Me acuerdo mucho que nos conocimos hace muchos años en Manizales y hacíamos parte de colectivos de ciudad, de paz, de no violencia. Bueno, esa fue una época como de mucha actividad en eso y de apuesta como a otro mundo posible que siempre nombrábamos como eso y Mm. desde ahí pues como que me alegra mucho como apostar y ver como el trasegar, ¿cierto? Que hemos tenido también y que seguimos pues como en conexión de la apuesta por los otros, por las otras. Entonces, bueno, un poquito de mí, ahora estoy por el valle, ¿cierto? Estoy viviendo cerca de Palmira, en un lugarcito con mi compañero que tiene una reserva natural y desde aquí pues muy en conexión con la tierra, con la madre ahí, pero también con una apuesta como hacia la conciencia, ¿cierto? Hacia ese otro y a esa otra y muy como en el pensamiento de conectar con ese mundo interior, ¿cierto? Como que creo que ese ha sido como mi despliegue en el último tiempo. Yo estudié educación, ¿cierto? Y siempre estuve como en educación, tanto, bueno, como que en Fe y Alegría duré muchos años, como en el trabajo pedagógico, con las universidades de Manizales y Católica también, y, pero siempre como en una, como muy inquieta por la conciencia, por toda esta apuesta de los seres humanos, digamos, habitando y en ese interrelaciones que construimos. Muy también en sintonía con la paz, con toda esa apuesta a la no violencia, a los derechos humanos y como la pregunta por la vida, ¿cierto? Como desde ahí. Entonces, mucho tiempo estuve como vinculada como con eso y luego, digamos, a la par, me fui bueno, antes de todo eso siempre ha estado, digamos, como la danza presente en mí. ¿Por qué la nombro, la traigo? Pues porque es una de las apuestas mayores o herramientas con las que pues comparto con otros. Entonces, a raíz de todo esto, de ese camino, de seguir apostándole al trabajo con otros y con otras y a los grupos, me fui a hacer una formación en psicología transpersonal y danza primal en Argentina, en Argentina, en la Escuela de Psicología Transpersonal allá, y bueno, y me certifiqué como profesora de danza primal y mucho tiempo empecé como en este trasegar, digamos, de la danza como terapia, que ya la había empezado desde antes y le iba involucrando como todos los elementos, tanto me gusta como imaginar que siempre he sido, he estado como profe, digamos, como maestra, como en esa parte del enseñar y del compartir o del intercambiar con otros saberes.
Entonces en Argentina hice toda la formación y allá también conocí lo que es la psicología, pues como todo el despliegue de la psicología transpersonal y la respiración holotrópica, que es otra herramienta, pues que ahora hablaremos como un poquito como de eso. Desde ahí, pues como ha sido muchos años, digamos, de compartir como muy cercana también a otras herramientas desde la psicología transpersonal, como la meditación, yoga, lo terapéutico. Entonces de educación como que me fui enfocando ya a lo terapéutico, sin perder como esta línea de la pedagogía, de la educación, pero sí como una apuesta muy del acompañamiento de los grupos y casi siempre desde como el acercamiento a las mujeres también, ¿cierto? Siempre como una pregunta por el ser mujer, por esa conexión profunda con, pues podríamos decir, con ese linaje femenino. Y más allá de eso, como me gusta nombrarlo como lo sagrado femenino, ¿cierto? Como esa sabiduría interna que nos acompaña. Digamos que desde la danza primal empezamos también con la respiración holotrópica, que es una herramienta de la psicología transpersonal, y trajimos la formación de Stanislav Grof, que es el creador, a Colombia. Entonces, me he encargado como de coordinar, digamos, la formación en Colombia también. Y hemos, pues, bueno, personas de diferentes lados, hemos estado pues como con la formación. Entonces, desde ahí han sido como las herramientas, digamos, que he ido acompañando. Y siempre como muy inquieta por el aprendizaje también y por adquirir como más herramientas de acompañar a otros. Me gusta como esta idea de que acompañas a otros de diferentes formas. Entonces, también como con otras herramientas terapéuticas para acompañar y bueno, ahora pues tanto sigo como con toda esta propuesta puesta de la danza como terapia, digamos, de la respiración holotrópica, de la meditación y digamos como todo este despliegue de los círculos o encuentros con lo sagrado femenino con lo masculino. También la pandemia, así como se abrió este espacio que me cuentas, pues también ha sido una oportunidad porque creo que se ha podido como ampliar el horizonte a las conexiones con otras personas. Entonces, este tiempo he desarrollado una propuesta que se llama Encuentros con lo Sagrado Femenino y ha sido súper lindo porque amigas, a veces que ni conozco físicamente, digamos, otras sí que han estado conmigo todos estos años, otras que las he conocido ahora y que se terminan siendo como hermanas también del camino y de esta apuesta. Más o menos como así como que un pequeño resumen de lo que ha sido como este trasegar ahí, pero como la apuesta completa pues a la conciencia y a esa pregunta por ese por esos seres humanos que somos, ¿cierto? Como en interconexión también, Claro. más o menos ahí en eso. Ha sido lindo, realmente sí, sigo apostándole también como a la paz y a toda esta pregunta de este sujeto, digamos, responsable también de su lugar en el mundo, en este país y bueno, desde ahí pues como toda la apertura a lo que viene. Más o menos es eso. Gracias por ese relato. Esos relatos son importantes y lo que me gusta también de lo que cuentas es la conexión como con la parte expresiva y el cuerpo, que es algo muy importante en todas estas pedagogías emergentes que hemos estado convocando. Casi todas tienen un elemento de expresión o del arte o de la escritura o de la, ¿cierto? En el caso mío ha llegado más por el lado de las artes plásticas. Con la danza no he tenido muchos encuentros, a pesar de que pues, me encanta la música y me encanta mucho también el baile, pero ya como herramienta para el trabajo con otros he trabajado muchos años como el arte, el dibujo,
especialmente, y la pintura y la expresión plástica pueden ayudar a una conexión, casi como pensarlas como si fueran pequeñas meditaciones, porque cuando tú estás dibujando, como que todo el mundo exterior como que se disuelve un poquito y entras tú en un espacio de intimidad contigo mismo, donde se pierde como los objetivos, como o así lo vivo yo, es una experiencia como de Mm, libertad muy radical que uno siente mucho en la meditación, pero también cuando está como conectado con algo que fluye uno muy tranquilamente y muy creativamente, pues son espacios de meditación. A veces también las caminatas, estar caminando. Entonces, como que para muchas personas tienen como una sensibilidad, pero muchas prácticas pueden ser prácticas de meditación. A mucha gente lo encuentra por el lado de la total. cocina, ¿cierto? Porque a veces mucha gente cree que ese acto de la meditación es un acto, a veces es algo más sencillo y es como una conexión cuando el cuerpo y la mente y uno está como en un estado totalmente En presencia, de presencia con lo que está haciendo, con la exactamente, escena en la que se encuentra. total. Así Entonces, es, literal, digo, como de atención, presencia a ese momento, porque mm, en últimas me gusta pensar como pretextos, ¿cierto? Son pretextos que nos vuelven a atraer o a convocar al ser, ¿cierto? O sea, siempre mm, todo esto como que vuelve otra vez a la presencia, al centro, a conectar con este momento y no está en todo este ruido y en esta vorágine de, de acción en la cual nos movemos, ¿cierto? En sí. la cotidianidad también. Qué lindo lo de las artes, ahí que Sí. el Mm. dibujo y toda la plástica. Sí, eso ha sido una experiencia muy linda que empezó como un trabajo terapéutico para mí, pero luego ya al verlo que me lo gozaba tanto, como poder brindarle espacios a los otros para el autoconocimiento y para el disfrute, porque también en la educación de las artes a veces han primado a veces otros valores, pero cuando tú pones el valor de la libertad, del flujo creativo, de la expresión, y del encuentro con algo que no va a ser para ser comparado con otro, sino que es como tu propio, tu ser único en ese dibujo Exacto. y darle a la gente la oportunidad que no se le va a decir nada de lo que, sino que va a ser algo bello, va a ser algo que se va a ser apreciado por los otros, pues como que se crea un espacio muy bonito. Por ejemplo, hicimos, te cuento un ejercicio que hice por mucho tiempo y es como un ejercicio de autorretratos donde creamos nuestro propio dibujo y le creamos una ventanita para abrir hacia el mundo interior de cada ser humano. Entonces, no era tan bonito el aspecto figurativo de lo que representaba el dibujo, sino era lo importante, era el abrirlo y entrar a ese mundo del otro. Y los dibujos que se hicieron fueron hermosos y estoy pendiente como de hacer una exposición con ese material porque lo hice más o menos por 10 años, 8 años, con muchas Uy, personas que participaron en los encuentros. Y luego cuando conocí a mi compañera fue también un hallazgo muy bonito el encuentro con la música, que siempre había estado presente, pero como que al ser ella música, pues, y al tocar gaitas, tambores, pues para mí fue como un espacio muy bello de poder como aprender y conectarme, y fue muy bonito porque volvió otra vez a llegar la guitarra y aprender autodidactamente con ella, y ha sido una alegría tocar ya como por acompañar, por crear un espacio y un ambiente bonito en la casa, por disfrutar el encuentro cuando estamos en la casita de campo afuera. Y es algo que es para la salud, ¿cierto? Como para la alegría, para total. contentarse, para sentirse bien, no como para hacer un concierto, no es algo como el arte buscando, pues como yo lo Sí, vivo, porque lo vivo de una manera más no, así, así es. más Mm, desapegada. mm, Claro, tal cual como lo nombras, yo también siento que eso, como que el arte en últimas termina siendo un medio, ¿cierto? Para lo que quieras poner, como que se coloca al servicio, como esa herramienta que dices, ahí la tengo, para, así sea, para el autoconocimiento, para igual para estar como más en presencia, pero Mm, también es muy lindo como imaginar que es como las formas que han existido en la humanidad siempre, ¿cierto? De expresión, de conexión con la trascendencia. mm, Para mí ha sido como eso también, ¿cierto? Como yo, por ejemplo, desde el movimiento y la música mm, utilizo mucho como,
entrar en o sea, ser consciente del cuerpo, ser consciente de lo que está presente, de lo que emerge desde ahí. ¿Qué emerge? ¿Qué tiene para emerger? ¿Qué es de lo que emerge? Poder darle movimiento, sea una emoción, sea imágenes, sea sensaciones, sea algo que está diálogos internos, que se colocan en movimiento. Ponemos un tema, digamos, de acuerdo a lo que vamos a compartir, y de acuerdo con eso, pues se despliega con música, una música más consciente, una música que invita al viaje interior. Me gusta mucho también irlo acompañando por cuentos, relatos, texto, que siempre apoyo con, por ejemplo, en los grupos les envío siempre un material previo que leen. Entonces, en el caso de las mujeres, pues de los encuentros con lo sagrado femenino, entonces alguna vez hemos tomado a Clarisa Pincola con Mujeres que corren con los lobos, entonces vemos uno de los cuentos y desde ahí desplegamos, hacemos el despliegue de todo lo que queremos abordar, ¿cierto? De eso a lo que nos está invitando, pues tanto el relato como lo que cada una tiene para explorar también, porque digamos que es muy en apertura, ¿cierto? ¿A qué es lo que está ahí pulsando? Como que algo pulsa, algo está pulsando y algo tiene que emerger para poder darle fluidez y continuidad y movimiento, y desde ahí se va logrando más conciencia, se va logrando estar más en armonía, resolviendo tantas dramas, digamos, heredados o también aprendidos, porque en últimas pues también nuestras relaciones, por ejemplo, van a estar marcadas mucho por esa identificación como fue nuestros vínculos originales, digamos, pero también o lo que nos faltó, lo que nos o lo que nos dieron de más, va a estar marcado mucho ese, hacia lo que necesitamos de los otros. Entonces, también como buscando mucho esa armonía interna para estar como en un relacionamiento con otros de una forma de respeto, más sana, más consciente, más, yo creo que como que también mucho más la apuesta a una comunidad o cooperación también con un otro. Entonces, está lindo porque es lo que cuentas, es tanto el arte para autodescubrirse o también para estar mucho más en armonía. Claro. Tú hablaste ahorita de algo que sería chévere hacer un poquito como de zoom a lo de la psicología transpersonal. De pronto para muchas personas no conocen el concepto, la experiencia o el enfoque. Y lo de respiración holotrópica sería interesante en este momento como eso, cómo se expresa Claro, y cuáles son las diferencias con las otras ecologías, porque sería lindo como profundizar un claro. poquito por ahí si pudiéramos, Margarita. Sí, claro que sí, con gusto. Mira, bueno, la psicología transpersonal nace, se le dice como la cuarta fuerza de la psicología, ¿cierto? Empieza el conductismo, el psicoanálisis, el humanismo y aparece después la psicología transpersonal. Los pioneros, digamos, de la psicología transpersonal están Maslow, Anthony Sutis, Abraham Maslow, Anthony Sutis y Stanislav Grof. Resulta que hay un poquito breve, porque bueno, se extiende uno, pero Stan Grof, psiquiatra checoslovaco, él empezó toda su investigación en pleno Checoslovaquia, eh, Segunda Guerra Mundial estaba terminando, después acababa de terminar, posguerra, digamos, y él empieza toda su investigación inicial con terapia psicodélica. A ellos les llegan, esto surge de ahí, digamos, como una parte de Stan Grof, de su bagaje, digamos, de su legado. Entonces, él estaba en un hospital psiquiátrico trabajando con todo lo que era, pues, digamos, la psiquiatría, y les llega una muestra de una sustancia y les dicen que eso puede ayudar a esos espacios, pues como a que las personas que estaban dentro de estos lugares pudieran, bueno, como conectarse con eso que estaba ahí en lo profundo y terminar teniendo pues algunos cambios. Desde ahí empieza todo este despliegue.
¿cierto? Como de dar, ellos daban unas altas dosis en estos hospitales, investigaciones así se le llama la investigación moderna de la conciencia, y empieza a tener unos resultados muy interesantes. Entre esos resultados se daba cuenta, digamos así un poquito como en esto, de que el inconsciente, por ejemplo, que había dicho Freud, que éramos desde que nacíamos hasta donde estamos, no era solo eso, sino que había algo más. Entonces él empieza a aportar de que había un inconsciente también perinatal, que ya otros lo habían hablado, pero digamos que él le da como fuerza a esto. Y este inconsciente perinatal dice, todo el espacio de la gestación y el nacimiento queda una impronta y una huella también, y es otro, digamos como otra instancia a abordar. Pero entonces también se da cuenta que hay un inconsciente transpersonal, ¿cierto? Como que él como que termina ampliando la psiquis, como se le dice como ampliación de la cartografía de la psiquis. Entonces ve que hay una parte biográfica, una perinatal y una transpersonal. Bueno, él sigue su indagación en Europa, pues en Checoslovaquia, y luego se va para Estados Unidos. Y en Estados Unidos se va al hospital psiquiátrico de Baltimore en Estados Unidos y siguen toda la investigación pues, que estaban haciendo con terapia psicodélica. En ese momento se prohíbe el LSD en Estados Unidos, toda la época de la contracultura, porque empieza pues todo este boom de que igual veían que estaba la gente como muy libre y como que no podían estar en esto. Entonces, él en ese momento tiene un encuentro muy interesante con Abraham Maslow y Sutis y estaban en toda esta pregunta después del humanismo de empezar a ver el ser humano no solo en sus interrelaciones, en seres humanos que lograban como estas experiencias cumbre o en esta, empiezan a reunirse y a ver que siempre en la humanidad, pues el ser humano ha buscado formas de conectar con la trascendencia y lo ha hecho de diferentes maneras, tanto en las tradiciones ancestrales como espirituales. Entonces empieza a ver que lo que también se requiere era una psicología que ampliara un poco más y que se diera cuenta, abordara como estas herramientas que permitían conexión con la trascendencia. Entonces la psicología transpersonal, pues te hago todo ese recuento, es como para decir que termina haciendo toda como un énfasis o como su intención tiene que ver con abordar la dimensión espiritual del ser, entendida no como religión, sino como esa conexión profunda pues, con tu ser, con la conciencia, pero también con la pregunta como de esa relación con el todo. Entonces de eso se trata la psicología transpersonal. Es una psicología que aborda el ser humano en su completud, en su integralidad, pero teniendo muy en cuenta como su dimensión espiritual o trascendente. Y utiliza diferentes herramientas para alcanzar esa conexión. Entonces, tanto requieres pues hacer mucho trabajo interno, ¿cierto? Pero también termina generando pues un mayor bienestar en tus valores, en tu pregunta por la conciencia, por la relación con la tierra, con lo ambiental, o sea, termina digamos que estuvo muy marcado también por la contracultura, donde surge todas estas, digamos, apuestas del feminismo, la apuesta ambiental, entonces todo esto estuvo permeado a la psicología transpersonal. Entonces, desde ahí, digamos, ahí como para conectar con la respiración holotrópica, crean y forman o sea, lo nombran como psicología transpersonal, donde los pioneros serían Stan Grof, Abraham Maslow y Anthony Sutis, entre otros, porque hay otros ahí a la vuelta. Y a la par, ahora que hablamos hace un ratito de Wilber, pues también empieza a sonar como más como con una parte de psicología integral o de esta dimensión integral, digamos, que es lo que termina apostando. Y luego de que prohíben como la terapia psicodélica, están con su mujer en ese momento
eh, se dan cuenta que la respiración utilizada de cierta manera, con la música como la utilizaban en la terapia psicodélica similar, y un espacio que se le dice como el set y el setting adecuado, la persona podía llegar a estados ampliados de conciencia sin ingestión de nada, sino con la respiración, la música como catalizadores, y podían lograr entrar tanto a algunos de estos ámbitos biográfico, perinatal o transpersonal. Y ahí se crea la respiración holotrópica como una herramienta terapéutica de la psicología transpersonal, de la cual pues se da información y se despliega, y hay todo un aporte gigante de Stan Grof, todavía 91 años tiene, 90, pues va para 91 en estos días, y bueno, sigue todavía con una apuesta profunda a la conciencia, digamos, en eso, más o menos como un resumen. Igual ahí, como que lo que preguntes, pues lo complementamos. No, muy interesante, porque también acá las culturas ancestrales han tenido como experiencias de conexión con las plantas sagradas, el peyote, la ayahuasca, ¿cierto? La- las hojas, la hoja de coca también es sagrada para muchas culturas y la han usado también como formas también de conexión con lo profundo y con la conciencia y con el... Entonces, como que desde la parte ancestral también ha habido una cultura alrededor de esas plantas que me parece bonito también reconocer porque han estado ahí en nuestra historia y acá en esos pueblos latinoamericanos pues es muy, muy fuerte. Pero también pues lo que tú dices, esas experiencias de conexión profunda también con la respiración, para algunos también la sexualidad, también lo he visto en un texto de un rabino que he leído que tiene un libro hermosísimo que se llama El Retorno de Eros. Él habla mucho de crear una narrativa alrededor de lo sexual o de lo erótico, ¿cierto? No solamente frente a lo físico, que permite como una gran conexión, como un estado de conciencia alterado, como un estado de unidad, como un estado de contacto y de que nos vuelve a conectar con el estar vivos, ¿cierto? Como con eso de sentirnos que estamos vivos, que yo creo que una de las cosas que tenemos que también trabajar mucho en nuestra cultura de paz es volver otra vez a sentirnos vivos, porque olvidarnos esa vitalidad que sería lo erótico sería la vitalidad radical, lo que nos hace sentir vivos, como contentos, como animados, como asombrados, como que alguien espiritual es alguien que está asombrado, que está contento, que es como un fogón ardiendo. Entonces es muy bonito preguntarnos por las diferentes formas para que sea una cosa más amplia y que más personas puedan entrar a participar y a democratizar esta iluminación y estos factores de la expansión de la conciencia, pues darnos cuenta de que puede llegar por muchos lugares, por muchos caminos, esa conexión profunda y de esos estados místicos. Y es muy bonito porque también yo lo que he sentido con lo transpersonal también es porque también pone un poco en suspenso todo ese materialismo del que veníamos también y de la explicación de las cosas solamente a lo físico y a lo material y como que hay otros mundos y hacer conciencia de otros mundos y de que estamos también conectados tanto por la belleza como por la tragedia y por el dolor también y por los traumas históricos también son transpersonales, el racismo, el sexismo, no son cosas que, claro, se pueden ver en las familias, en las personas, pero hacen parte de un tejido que va más allá de desde nuestra propia personalidad. Muchas de las cosas también duras y difíciles que estamos viviendo en los últimos años en nuestra sociedad también parecen tener un carácter transpersonal y que Total. ameritan abordarse no solamente en el sujeto, en la persona o en la comunidad, sino también en una esfera que sea más amplia. Entonces, es lindo todo este aporte y me parece pues que como yo lo he vivido, pues también ha sido muy alrededor también de la meditación, ha sido como algo que he interiorizado y trato de practicar por lo menos. Todas las conversaciones, acá contando una confesión, siempre van como por lo menos 15 20 minutos en la cual yo trato como de asentarme, de disponerme, de ponerle una intención. Creo que la intención también es algo también muy poderoso Claro. y lo hemos hablado mucho en estos encuentros con muchas iniciativas, que la intención atrae también algo, es como un atractor de la conciencia y nos pone como en un camino. Si yo Mm, quiero que en el encuentro
lo quiero orientar a algo, a veces dedicar una práctica, a alguna práctica espiritual que a veces hago en prácticas muy sencillas y muy cotidianas, como dedicarlas, hacerle una Claro, dedicatoria, ve, así la es, voy a dedicar por mi total, mamá, por mi abuela, por Ucrania, por los que están viviendo. Entonces, como que si yo oriento o si estoy nadando, en los tiempos donde nadaba no he vuelto a nadar por la pandemia, pero ahorita ya quiero volver a, como que dedicaba esa práctica y cuando yo dedico esa práctica, como que uno la hace con una conciencia diferente a hacerla por total. hacerla. Entonces, esas Mm, prácticas tan sencillas de dedicarla, de ofrendarla, de ponerle una intención, ponerle como una, darle como un matiz más sagrado a nuestra vida cotidiana. Creo que total, es algo total. que todos lo podemos Mm, hacer, es algo que es lindo, que es poderoso porque nos lleva como una conexión con lo que hacemos de una manera más respetuosa, más tierna, como mm, es como ofrecerle un poquito de ternura a la vida, creo yo, como, ay, démosle un total, poquito como de absoluto. dulzura. ¿Con qué? Con esas cosas que son sencillas, que se experimentan con esa relación que tenemos con las cosas. Pueden ser cualquier cosa. Total. Y Mm, mira que es tan lindo esto que dices, voy a retomar como dos cositas ahí. mm, Y es frente a la dedicación, por ejemplo, para la filosofía budista, uno siempre hace, hay algo que se llama motivación. O sea, tienes una motivación o la intención inicial. Después haces la práctica de lo que estás, de la práctica que realizas, la meditación o lo que vas a hacer. Y después hay dedicación. Y dicen por los maestros ahí como en eso, eh, que como que si tú no lo dedicas, o sea, como que cuando lo dedicas, se multiplica, como que se va, como que la energía circula. Cuando no lo haces es como si esa práctica que hiciste, pues sí, fuera importante, pero como que pasa derecho, o sea, aquí como que se, se revitaliza, se regenera, florece. En el otro caso pasa y funciona, pero los, digamos, se le dice como los méritos o los frutos que adquieres, pues se van a multiplicar. Entonces, cualquier cosa que hagamos, o sea, está lindo eso porque es como entender que lo sagrado es lo cotidiano, ¿cierto? mm, Lo sagrado no es solo sentarte en un espacio o hacer ciertas prácticas o algo, sino lo sagrado son estas pequeñas, digamos, acciones en lo mm, cotidiano donde desde el cocinar, desde el mm, conversar, desde tu práctica, desde, tú puedes decir que todos los seres, esto lo dedico para que todos los seres sean felices o para que todos los seres tengamos dignidad, un techo, comida, libres de todos los sufrimientos, mm, libres de enfermedad, o sea, todo esto son beneficios y lo que dijiste me parece lindo, es como mayor dulzura, ¿cierto? Como que realmente volvemos como a eso que decíamos al inicio, como a ese tejido curativo y amoroso, porque mm, en últimas es como la intención, ¿cierto? Como de esto. Y bueno, digamos que hay algo que me gustaría como nombrar también y es, en última, lo holotrópico termina siendo esta posibilidad es como hacia la totalidad. Entonces es dirigirse, holo significa totalidad, ¿cierto? Entonces ahí en todas estas herramientas siempre es una búsqueda, sea desde el movimiento, desde la danza, sea desde la meditación, sea desde la respiración o de las prácticas ancestrales, de las tradiciones, de las plantas, todo eso. En últimas, haces un trabajo interno, pero también terminas expandiéndote y entendiendo que eres parte del todo, ¿cierto? Que estás en conexión con el todo y que mm, lo que hagas es vital e importante con el todo, pero con la parte y con el todo, como que no dejas de estar, como se dice en el budismo, en interdependencia, ¿cierto? Todo el tiempo estamos en interdependencia, todo el tiempo, cualquier acción que hagamos, tanto de dedicarla, pero tanto pues estamos contribuyendo también. O sea, a veces yo me gusta decir por qué, para qué sirve uno hacer un camino de conciencia o hacer una indagación de ampliación de conciencia para estar mejor en lo cotidiano. Definitivamente como que sale uno de lo limitado, de, del rol, del ego, de lo que vinimos a hacer y se da uno cuenta que es algo más a lo que estamos invitados, como que en últimas es una posibilidad más amplia y para eso se logra como estos estados
ampliados también de conciencia, que es diferente a alterados. ¿Sabes que hay una diferencia? Alterado no está presente la conciencia. Un estado ampliado está presente la conciencia. Un estado alterado, por ejemplo, puede ser un golpe. Un golpe, sí, te deja ahí como movido, pero un estado ampliado es porque hay una intención de ampliar la conciencia, como de abrir la ventana, ¿cierto? Así como decías tú que abrías una ventanita como a esta, al dibujo, todo eso, es lo mismo. Ampliamos la ventana a ver un poco más allá de este plano, de esta limitación de realidad, materialismo, y nos damos cuenta que somos mucho más que eso. Entonces, desde ahí creo que está lindo, como lo nombraste, y como que quise tejerlo para recordarlo y para traerlo a lo presente de la conversación. Me gustaría que habláramos un poquito ahora de los encuentros que estás haciendo, porque me parece que son importantes. Todo encuentro que se esté haciendo ahora y los círculos con mujeres, con hombres, con niños, los que están trabajando con abuelos, personas mayores, ahorita como en medio de la pandemia, que fueron como dos poblaciones que fueron también muy, pues muy padecidas por el aislamiento. Y pues me parece muy chévere esa reflexión, porque una de las cosas que yo he notado que ha surgido también como positivo alrededor de esta pandemia y a esta crisis que estamos viviendo como civilización es que está creciendo un poquito más la empatía por el otro. Y esa empatía por el otro es como, ve, yo voy a crear un encuentro o un espacio para digerir o para construir con el otro. Esa dimensión comunitaria es muy importante, así como la dimensión de autoconocimiento. Dentro de mis pedagogías trabajo como tres elementos. Uno como es el autoconocimiento, otro como que la identidad comunitaria, por decirlo así, o como el viaje en comunidad, como el espacio ya del nosotros, de lo interpersonal, porque es muy importante. Y al final, algo que llamamos la cocreación, como que ya pasamos, es como un viaje, pero vamos de ahí para surgir otra vez, llenar el círculo otra vez de una propuesta ya, y vuelve otra vez el autoconocimiento y vuelve así, es como un círculo de la metodología pedagógica. Entonces me gustaría que habláramos de estos círculos, de estos encuentros, de también de las metodologías que estás usando y de eso, qué significa eso del vínculo con el sagrado femenino, porque es algo que podría ser muy, muy revelador para en este tiempo donde yo siento que a pesar de que hemos conquistado derechos, donde he visto también cambios muy profundos en los hombres también, en las nuevas masculinidades, en nuevas formas de ser papá, por lo menos lo veo con mi hermano y con otros amigos, disfrutándose de una manera más responsable y amorosa ese hecho. Y también veo mujeres también más empoderadas, con mayor conciencia de sus emociones, de menos rivalidad. También veo que eso viene cambiando y eso ha sido como fruto también de un proceso de sanación que se viene dando en nuestra cultura y en la persona y de una manera transpersonal y que está resonando. Seguro muchas personas también andan en esos cambios y me parece muy bello que pudiésemos hablar de eso porque es muy importante en esos encuentros, no solo la parte como interior, sino como esa dimensión también colectiva de estos encuentros. Entonces, si pudiéramos hablar cómo surgieron, cómo han estado, qué metodologías hacen, sería fantástico para todos los que están viendo. Claro, qué lindo, gracias ahí. Bueno, mira, desde a raíz de todo el trabajo, digamos que esto surge más que todo, bueno, como que toma más fuerza desde todo este trabajo con la danza primal, que la danza primal es una herramienta terapéutica donde trabaja las capacidades del ser y todo lo que es unido a los chakras, al despliegue, digamos, de estos centros energéticos, pero en últimas a las polaridades en las que uno se mueve y volver a armonizar. Después de esto, muchas personas con las que trabajé, digamos, esto fue desde el 2000, digamos, arranqué como con más fuerza en todo el trabajo de la danza como terapia, después como con la danza primal, pues hay personas que todavía permanecen conmigo. Yo tengo gente en los grupos, en los círculos de amigas desde hace 20 años, 18, 15, como de hace 3 o 1, digamos como que va ahí en eso. Pero un poco
los encuentros, digamos que los voy haciendo de acuerdo a las temáticas. Estos, pues que es como lo más reciente, podríamos decir, no de reciente de que siempre ha estado, pero como en este formato de lo virtual, ¿cierto? Porque antes era presencial, solo se hacían los encuentros presenciales en Manizales, aquí pues en la casa, aquí en la montaña, o en Bogotá, o en Medellín. Eh, Ahora como que ha tomado otra dinámica, pero pues termina teniendo como la misma pedagogía. Entonces, los encuentros con lo sagrado femenino, digamos que lo abordo desde esa conexión con la savia, lo llamo como conectarse con la savia curandera interna. Me gusta imaginar como esa, ahí sí como dice Clarisa Pincola, como la que sabe, como que hay una instancia interna y en lo femenino que está ahí, que está en conexión no solo con el ser mujer, ¿cierto? Sino porque tenemos energía femenina y masculina, sino que está en conexión con el linaje de la gran madre, ¿cierto? En conexión como con el linaje también de la madre personal, de las abuelas, de todo esto. Y lo que hacemos es más que todo darle como un enfoque a conectarse con esa sabiduría que está ahí presente. O sea, como que volvemos a encontrar a esa, dice Clarisa Pincola que ir a donde la vieja que sabe que vive en la lejana pelvis. Es como un poco uno de sus escritos. Entonces, desde ahí hacemos todo un viaje de conexión, digamos que un primer ciclo tiene que ver con encuentros con ese sagrado femenino, con esa sabia curandera interna, de ir a ver cómo está ese depredador interno, cómo están esas instancias que nos restan energía, cómo están nuestros vínculos, los aprendizajes heredados, de los cuales no están en resonancia con lo propio, podríamos decir, pero también reconocer que hay un legado ancestral de pertenencia, de que cuando naces mujer, ¿cierto? Que también naces hombre con una energía femenina, en última lo que necesitas es aprender como a recibir esa energía, a armonizarla y equilibrarla y ponerla a disposición en el vínculo con otros y con otras. Entonces, así como indagamos este sagrado femenino, esta conexión profunda con esta sabia interna, de vernos también como en vínculo con otras mujeres, en cuales las mujeres a veces o hemos sido muy solidarias o muy rival, ¿cierto? Como que nos movemos entre esas dos instancias. Entonces, volver a reconstruir vínculos entre nosotras de intimidad, de sostén. Hay algo muy lindo que sucede en los encuentros y es un sostén donde se genera una intimidad, ¿cierto? O sea, donde tú te das cuenta de que lo que te pasa a ti también le ha pasado a otras y que en últimas también es como lindo pensar que dicen que si una del clan despierta, pues está ayudando a despertar a todo el linaje. Entonces, en eso hacemos énfasis, ¿cierto? En ser más conscientes, en estar mejor con nosotras mismas, estar mejor con otras. Entonces, los diferentes encuentros van acompañando a eso. Casi siempre tienen, así como tú decías, como, como esa propuesta como la desplegaba. Asimismo, aquí hacemos diferentes encuentros, digamos como que un ciclo tiene 9 encuentros, entonces indagamos, me gusta como pensar que salimos de aquí, bajamos al submundo, indagamos a todo, podemos estar allá en el mundo de Perséfone y de todo esto, el mundo subterráneo para ascender nuevamente como a esta unión alquímica, digamos, de este femenino con masculino. Cuando indagamos el masculino, que es como otro de los ciclos. Digamos que el primer ciclo trabajamos el sagrado femenino, la conexión. En el segundo trabajamos todo lo que tenía que ver con el aprender a maternarnos y a paternarnos, pero como esta comprensión de la madre personal, la madre arquetípica también. Y en este tercer ciclo trabajamos el vínculo con lo masculino, porque en últimas veces esa es una de nuestras tareas y dificultades también. Entonces, me gusta ahora como esos
grupos también o encuentros o círculos de, de masculinidades, porque creo que también se requiere. Pero aquí ha sido lindo reconocer que también en estos masculinos externos, podríamos decir, hombres, también hay dolores, hay aprendizajes de los cuales pues han sido impuestos, o sea, ha sido difícil, tienes que ser el rudo, tienes que ser cierta, invisibilizan pues como su sensibilidad. Entonces, en últimas, como que lo que hacemos es equilibrar la fuerza y la sensibilidad, ¿cierto? La belleza y la dulzura y la soberanía también, porque es volver a pararnos en soberanía, en poder, en fuerza con nosotras. Entonces, los diferentes encuentros nos van llevando a eso. ¿Cómo lo hago? Digamos, la pedagogía, más que todo, más o menos es, siempre hay un material previo de lectura. Me gustan mucho los cuentos, como se le dice, como cuentos medicina, y hay muchas escritoras, bueno, la lectura será parte de, de nuestra pasión definitivamente, entonces siempre utilizo como cuentos y les escribo, siempre les entrego un material escrito que me gusta, como de qué es lo que vamos, a qué las estoy invitando, ¿cierto? Y luego en el encuentro, siempre pues digamos como que la dinámica es, partimos del círculo, ¿cierto? De cómo estábamos, qué ocurrió, qué resonó con lo que leyeron o qué quieren compartir. Después trabajamos con la música y el movimiento. Entonces voy dando una pauta de guía, digamos, pero sin condicionar a lo que vaya emergiendo, sino que cada una, pues lo que vaya saliendo, y al final terminamos compartiendo otra vez en el círculo. Y es súper lindo lo que se genera, o sea, la intimidad, el sostén, el tejido y la sanación en últimas también, y como sí, como el círculo, ¿cierto? Como el circular, ¿cierto? El circular, la palabra, el movimiento, la emoción, la sensación, y en últimas como ir dando un pasito, digamos, más como en la conciencia. Más o menos es como esto, y ha sido súper lindo, pues me encanta, digamos, como hacerlo. Sí. Y bueno, por ahí he visto algunos nombres, me llamaría mucho la atención algo que para mí es como, que me ha hecho mucho reflexionar en los últimos días y tiene que ver como con la sombra, sobre todo por todo lo que está pasando en el país, en las elecciones y esto. Me ha hecho preguntar mucho por ese inconsciente, no por las cosas conscientes, sino por las cosas que tú llamas como ese submundo, esas cosas que no son visibles o a veces que no queremos ver tan y reconocer en nosotros, que también desde una manera transpersonal y una manera responsable también deberían ser parte nuestra. En ese sentido, pues me pregunto yo mucho por cómo qué prácticas podemos también para esa sanación de esas heridas, que veo que en los encuentros también hablabas de las heridas, de que hace parte como de nuestro trauma, nuestros dolores profundos, y es algo que sí, para los hombres es mucho más difícil porque no tenemos el contexto, ni las herramientas, ni la cultura, ni la familia, ni las relaciones que permitan crear esos vínculos. O cuando tenemos esas relaciones hablamos de otros temas. Entonces como que siento que parte de la evolución también que puede tener la sociedad es a que se creen espacios donde nos podamos relacionar también desde esa vulnerabilidad, desde esa... Y lo siento también no solo personalmente, sino también para el país. Colombia, relacionarnos con esa parte que no queremos ver, con esa parte que rechazamos, con esa parte que nos molesta, que es la sombra y es muy patente en última, en que la reflexión que he venido haciendo frente a eso es que cuando no vemos esa expresión de eso, llegan personas como han llegado en muchas partes del mundo, como con bromas, con chistes y como Donald Trump, como Bolsonaro, a encarnar un poco todas esas cosas que nosotros realmente rechazamos y dentro de nuestros privilegios también a veces somos muy arrogantes con esas expresiones que son muy molestas. Entonces, pero otra vez vuelve a ser la misma cosa de sacar eso de nuestro círculo de atención y no como a trabajar eso internamente, como eso que podríamos llamar el Putin interior, el Bolsonaro interior, el Trump interior, todas esas cosas que no,
las vemos muy afuera, pero no hacemos el trabajo como más holístico, más complejo, más duro, porque pues ya es hablar de que eso también puede, esa sombra, si yo quiero transformar eso también, yo debería tener algo de eso en mí, no algo solamente en el otro. Me gustaría que habláramos un poquito de eso y de pronto, Mm, ¿cómo lo ves tú? Porque eso ha sido todo lo que está pasando en Colombia. Esto es un asunto que nos debe hacer hablar de eso. Y como no lo hablamos así, sino que siempre y el chivo expiatorio, como decía René Girard cuando hablaba de en estos momentos de mm, crisis, era más fácil aliviar nuestra tensión, nuestro dolor, nuestra incomodidad, pues en el otro y buscar que eso no tiene que ver conmigo. Pero el trabajo que nos habla la sombra y la psicología transpersonal habla mucho también, Wilber también lo plantea como uno de los elementos importantes para la integración y la salud mental, pues tiene que ver con que eso no solamente es allá, sino que eso también es acá y cómo lo trabajamos desde acá para que también florezca allá en una relación del todo y la parte, viendo esas situaciones que son tan molestas como también parte de nuestra cosas transpersonales, ¿cierto? No es una cosa que total. solamente le Mm, funcione como al político. Entonces me ha hecho mucho reflexionar en esos días con la sombra y como país y como también dentro de esta cultura de la paz, si queremos que sea pues más favorecer pues cambios más sostenibles y que regeneren más la vida, pues hacer ese análisis ahí, porque es que si nos quedamos viendo en una cuestión de la polaridad de nosotros los buenos, ellos los malos, una conciencia que Wilber llama etnocéntrica, una moral mm, etnocéntrica que separa, que polariza, pero yo he estado reflexionando como que en la polaridad, en la imagen, por ejemplo, de los querubines, en la imagen de las lagunas, por ejemplo, para el pueblo Misak, la laguna macho y la laguna hembra, y en ese encuentro, dentro de la cosmovisión, mm, surge el pueblo. Quiere decir, hay metáforas de las mm. polaridades, el orgasmo también, el beso, los círculos, ¿cierto? Shiva y Donde hay Shakti. como que se encuentran, pero no se encuentran para rechazarse, sino para fundirse en un estado de plenitud, de gozo, que también lo pueden hacer las conversaciones. Yo también siento que una Claro, buena conversación también en el amor, en la amistad, como dirigirnos a esos lugares para que esas polaridades pues puedan amarse, se puedan encontrar y no se rechacen, porque si se rechazan el campo está abonado para la guerra y queremos pues paz. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de eso, que es una preocupación interna como ser humano, como hombre y también como ciudadano. Mm. claro, total, ahí en eso. Digamos que Jung lo decía, ¿cierto? Jung siempre dijo, habló de la sombra que estaba ahí y hay una parte, digamos que uno de los encuentros ahora que hablas de las heridas es porque en últimas tenemos una herida original, ¿cierto? O sea, está ahí guardada. Y está esa herida guardada del femenino, del masculino, pero no solo del femenino masculino, sino de lo que nos ha acontecido como humanidad, como historia, desde nuestros primeros, digamos, seres que llegaron a este plano y que empezaron a construir desde donde lo mires, si lo miras desde una cosmovisión ancestral, espiritual, desde donde sea, siempre ha habido como estas confrontaciones de el bien y el mal, de lo Mm. femenino masculino, de estos o polaridades o polos opuestos que en últimas no son tan opuestos porque pertenecen a la unidad. Y desde la unidad, pues como que desde donde tú lo leas o lo indagues, siempre va a hablar de eso. ¿Sí? ¿Por qué se dividen? Se dividen como Brahma dice que creó esto para poder jugar un poco, ¿cierto? Como que quería algo más de diversión, pero en últimas el budismo también va a hablar de dos y vuelve a la unidad. Todo está dado como en estas del día a la noche, la luz y la Mm. oscuridad, el sol y la luna, pero en últimas hacen parte del todo. Entonces, hay una instancia que me parece linda que la hemos conversado y es como un patriarca interior y una matriarca interior. Entonces existe como una instancia de un patriarca que exige, por ejemplo, en el caso de nosotras, tenemos los dos. A veces esa matriarca puede salir como con fuerza, vamos a la libertad, las mujeres necesitamos. Y entra ese patriarca interno y dice, no, 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 un momentico, que aquí hay un orden, hay una regla y necesitamos que eso se mantenga. Cuando te sales de esa regla o de ese orden, pues obviamente como que empieza a ser más fuerte ese patriarca interior. Y pasa lo mismo en los hombres, ¿cierto? A veces, Mm. por ejemplo, esa matriarca puede sentir que el hombre que es muy sensible, ahora queremos
que seamos más sensibles, más empáticos, pero cuando se vuelve demasiado sensible y empático, de pronto esa matriarca interior dice, no, 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 venga, que esto no está tan chévere, usted se está saliendo del orden establecido. ¿Qué hacemos cuando, digamos, como que la invitación que hacemos es un poco a desplegar, podríamos decir, esas imágenes internas o esas imágenes arquetípicas? ¿Para qué desplegarlas? Para llegar a acuerdos fértiles. Yo sí creo en, bueno, creo en la paz, creo en el acuerdo, en los acuerdos, en los diálogos interiores, que definitivamente mientras no los construyamos internamente, pues lo colectivo va a seguir como está. Va a seguir mostrándose como está en esta polaridad, en esto creyendo que los otros son los malos y otros son los buenos, la diferencia no me gusta. Entonces, aprender a reconciliar internamente esas instancias, creo que es como la apuesta mayor que necesitamos hacer, porque si no vamos a seguir viéndola afuera al otro como sombra, ¿cierto? Porque no nos gusta, entonces lo rechazamos. Hay una cosa linda que dice que pues mi maestro, mi lama tibetano, del cual yo tengo ahí como la bendición de estar ahí cerquita, y él dice, desde el budismo se ve que mientras tu mente sigas viendo emociones aflictivas, se le dicen, o sea, si sigues con conflictuado internamente, pues lo que vas a ver externamente va a ser eso. Mientras no aclaremos la mente, purifiquemos la mente, estemos más en conciencia, como que quitemos esta dualidad de me gusta, no me gusta, pues siempre vamos a seguir viendo como el enemigo afuera. Y en últimas volvemos a lo mismo. Es lo que nos está pasando como país, es lo que nos está pasando como humanidad en todo el planeta, porque vamos a seguir, o sea, es como que perdemos de vista esto interno que tenemos de reconciliar estas instancias internas, pero también eso nos ayudaría mucho en el externo. Entonces, lo que emerge es la sombra, ¿cierto? Emerge esto con fuerza. Y en últimas no asumimos que eso también es una parte de nosotros de la cual no hemos podido resolver. Cuando hacemos todo este trabajo consciente, pues un poquito como que le bajamos, digamos, como a ese dominio, o esas instancias predominantes internas, le quitamos como un poco eso, como que se armonizan, se pueden mirar, ¿cierto? Se miran internamente y dicen, bueno, habitamos en este cuerpo, estamos en este espacio psíquico, podríamos decir, pero también estamos en una cotidianidad, en comunión con otros, o en convivencia también con otros. Yo sí creo que la sombra hay que mirarla, pero también como ciudadanos necesitamos mirar esa sombra también. O sea, creo que lo que nos está pasando es que lo mandamos atrás, ¿cierto? Lo ocultamos, lo rechazamos. Y mientras eso se siga rechazando, va a seguir emergiendo y va a seguir saliendo con fuerza. No para unir, sino para polarizar. Entonces, mientras esto siga, no va a ser tan sencillo. Por eso creo en estas reflexiones, digamos, que hacemos. Por eso creo como en estas apuestas de reconocimiento, de reconciliación y de mirada con el otro, porque necesitamos, hay algo que a mí me quedó como, pues no claro, porque no tengo nada, no es que tenga claro, pero creo que yo le he apostado mucho a los colectivos, pero ahora no tanto, ¿cierto? Antes le apostaba mucho más al colectivo y me gustaba y creía. Y después me di cuenta de que no es dejar de estar en lo colectivo, pero necesitas hacer mucho trabajo interno. Yo sí creo que ahora la apuesta es como hacer esta mirada interna, porque si no voy a seguir poniendo afuera todo lo que no he podido resolver. O me identifico y alabo, idealizo algo, o lo rechazo. Entonces, mientras sigamos como en estas dos miradas y movimientos, podríamos decir, va a seguir estando como como estos caos, podríamos decir, de relacionamiento.
Así No sé es. si eso aclara un poquito No, ahí creo que o, sí, o da aclaras conversación. y está buena la invitación también porque sí es algo necesario ese trabajo, porque es el trabajo pues, más difícil, el trabajo que como seres humanos pues estamos invitados, pues yo creo que también en un tiempo donde se dan tantas crisis como en cascada, ¿cierto? No es una, sino son muchas, y entramos como a un torbellino donde genera mucha complejidad, mucha incertidumbre, pues ese conocimiento interior tiene que volverse a ser parte de la vida, o si no, pues, ¿qué pasa si no pasa eso? Pues las alzas de suicidios, depresiones y bueno, muchas cosas que están sucediendo en la sociedad que requieren como, pues, un espacio y seres como que puedan pues Más digerir todo lo que viene y conscientes. parece que no va a ser corto la cosa porque pues esas transiciones No. son pues largas, no son tan corticas, nos tocó un tiempo complejo, pero entonces esas herramientas que estamos hablando en estos programas de la quietud, del encuentro, de la solidaridad, de esas cosas que parecen no ser como tan populares como otras, pero que son de un sentido muy profundo de transformación, pues hace parte dejar esos documentos históricos también y volver a reconsiderar esas maneras de ser colectivo ya no en la ingenuidad de antes, donde el individuo se pierde ahí, ni tampoco en las individuales donde quedamos en colectivo, sino como que estar yendo y viniendo. Me gusta mucho pensar la imagen como de la oscilación, incluso también con lo de lo rural y lo urbano, estar yendo y viniendo entre la luz y la oscuridad, estar yendo y viniendo entre lo individual y lo colectivo, siempre como tratando de reconciliar esas partes. Y eso es lo que también me pareció muy bonito del modelo cuando conocí a Ken Wilber, era eso, como que nos invitaba a que cada parte era una partecita de la historia, pero no la historia completa y que podemos revisar en cada una de esos cuatro cuadrantes que él llamaba, Mm, pues nuestras historias personales y darnos cuenta de que hay una parte de verdad en cada una de ellas. Y es bonito porque pues es volver sí. ya, pues ya a partir de pues experiencias donde nos hemos enfocado más en lo colectivo, pues volver otra vez a en esa oscilación también. Y algo que me parece muy bonito también y es empezar a hacer encuentros más como de alma a alma, como pedagogías donde Mm, se borren un poquito nuestras diferencias y como tú decías, como que nos conectemos en un hilo más sagrado y más único mm, entre las personas que hagan que lo otro se emborrone un poquito más y hacer encuentros donde eso se produzca, ya sea a través del encuentro. A mí me parece el arte un poderoso mm, conector total. para que eso suceda, porque yo me he dado cuenta que cuando se canta colectivamente o se expresa eso colectivamente, mucho por la música es fundamental, como que La se crea un estado vibración colectivo de una cambia. vibración, cambian los gestos, cambian, el cuerpo Total, cambia y es una todo. vaina hermosísima, es una vaina... Como que te puedes mirar con los mm, otros y como que te miras, pero también te miras como en relacionamiento, pero exacto. también hay algo lindo y es como habitando esta tierra, porque creo que ahí también hay un llamado importante desde lo femenino y lo masculino, podríamos decir, es que requerimos habitar, o sea, es una oportunidad maravillosa, se dice, en el budismo dicen que nacer como humano es como, mejor dicho, como la arenita en un desierto, así de oportunidad. Es una cosa como única. Y si desperdiciamos como esta oportunidad de habitar el planeta en conciencia, de que cada día, porque es que estamos sufriendo de enfermedad colectiva de mm, inconsciencia, yo creo, en todo, en esta apuesta del mundo, de las relaciones, de la mm, tierra, o sea, es todo como que un momento culmen ahí sí, podríamos mm, decir, en tema, mirándolo grofianamente, es como que estuviéramos viviendo una matriz 2 es una matriz que está sin salida, digamos, mm. porque es cuando el momento que empiezan las contracciones de parto y todavía el canal está cerrado o la cervix está cerrada. Entonces estamos como en una matriz 2 como listo para una matriz 3 que es cuando se abre y ya vemos como luz al otro lado del túnel, para el 4 es nacer. Creo que estamos viviendo entre una matriz Mm, 2 3 así como que llevándonos como a momentos muy álgidos, pero como de posibilidad. O sea, yo sí creo
yo todavía le apuesto a la esperanza. Creo todavía en que necesitamos aprender a relacionarnos mejor con nosotros mismos, con otros y con nuestra tierra, porque nuestra madre tierra ahora somos solo una partecita en este universo y nos dieron como este hogar tan bonito y si no lo habitamos como con con la responsabilidad, porque creo que es como de responsabilidad, como oye, te dan esta oportunidad, es lo mejor que puedes hacer. Entonces desde ahí creo que sí es una invitación permanente, cotidiana, de que desde donde lo quieras hacer, pero siendo mejor, siendo mejor ser humano en responsabilidad Claro. contigo, con otros y con las casas que nos habitamos, porque creo que ahí todas las herramientas que podamos indagar deben Mm, ser enfocadas en eso. Creo que esa es la conciencia, ¿cierto? Creo que esa es la apuesta de la conciencia. Y desde donde lo quieras aprender, desde una tradición espiritual, ancestral, desde mm, herramientas, desde mm. pedagogías, pero cada vez menos duales, menos polarizados, menos, menos en desencuentro y más en encuentro. Creo Así que el es. encuentro es lindo. Qué Desde ahí. alegría, Margarita, todo lo que dices, porque resuena mucho con el espíritu de estos programas, de que emerjan en estos diálogos cosas nuevas y espero pues que podamos seguirnos encontrando porque vamos a seguir más adelante, como te digo, buscando seguir ampliando como un tejido, pero que sea más orgánico, sin los afanes de la adolescencia, sino ya en una segunda adolescencia, mucho En la que ya con esa estamos. esperanza y con esa fuerza interna, pero también como con la pausa, con la serenidad para hacer las cosas y como, sobre todo para hacerlas con cada vez como con más gozo y como con mayor disfrute del encuentro con el otro. Y me encantó hoy que estuvieras acá en el programa de educación y pues no sé si quieras redondear algo más porque ya se hace el tiempo en el formato que estamos usando y ha sido una alegría pues tenerte. Estoy feliz del encuentro. Quedaría con Tan eso. bello. Gracias, Andrés, a ti y a todos. Y ha sido súper lindo también para mí. Abierta siempre como a conversar, a compartir y como que me encanta encontrarte nuevamente, pero también creo que esto nos ayuda mucho como que nos sintoniza y en esa Mm, vibración que hablábamos ahora, yo sí creo también en esa apuesta del amor como el poder y mayor, digamos, al cual estamos invitados. Y el amor no solo como una idea por allá, no, que no se puede tocar ni nada, sino como posibilidad. Yo sí creo que hay que aprender a mirarnos un poquito más entre nosotros y a conversar. Creo que vale la apuesta a las conversaciones conscientes. Así que gracias. gracias. Un abrazo gigante y lindo compartir.